Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, el podcast sobre la maldición de tener una vocación, donde conoceremos lo que hay detrás de la experiencia de hacer una primera película. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que el cine, donde todo es mentira. Pasen y escuchen, esto es Rodad Insensatos. Hoy está con nosotros un director, guionista, que de momento solo tiene una película, pero bueno, en su época fue como una referencia porque fue uno de los primeros que consiguió sacar un original de Netflix cuando aún no existían, y hoy nos va a contar qué tal su experiencia. David Casademunt, bienvenido. ¿Qué tal, Emilio? Vamos a hablar de El Páramo, película del año 2021, pero bueno, ese 2021 es como una fecha orientativa, porque todo esto empieza mucho más atrás. Sí, en realidad se estrenó en enero de 2022 en Netflix. Es verdad, en enero, recuerdo, cierto, en enero de 2022. Como siempre hacemos, vamos a poner un poquito de contexto. ¿Quién es David Casademunt? No en enero del 2022, sino en 2021, que es cuando todo este proceso. Pero primero quiero darte las gracias, Emilio. Ya te lo he dicho, estoy un poco nervioso y emocionado, porque he escuchado tu podcast muchas veces y te quería hacer un agradecimiento por todo lo que haces por los cineastas. Maravilloso. Porque, Emilio, de verdad, vamos a hablar de muchas cosas, pero Venga. Cuando lleguemos al final de la historia del Páramo, voy a explicar que yo lo pasé mal el año del estreno, el año 2022, por varias razones, ¿no? Y una de las cosas que a mí me fue bien fue descubrir dos podcasts. Casa Paco, de Paco Cabezas, y el tuyo. Me resultó muy terapéutico escuchar las entrevistas que hacías, así que muchísimas gracias. Esto Era importante para mí decírtelo de buenas a primeras. Gracias a ti. Esto es cómo desmontarte un inicio así a primeras. Me has dejado completamente sin palabras. Bueno, no, gracias a ti, joder, si es que al final lo hacemos por eso. Que yo es lo que digo siempre, esto también hace una especie de solidaridad y empatía entre directores, porque como no solemos vernos, no solemos interactuar entre nosotros con directores y directoras, creo que nos une mucho más de lo que nos parece. Y es esa especie de miseria en soledad, ¿sabes? Tendríamos que hacer algún tipo de asociación de terapia grupal, ¿no? Bueno, de momento tenemos este podcast y que vayan viniendo, vayan pasando y vayan compartiendo sus miserias. Sí. Así que, venga, volvemos al Páramo. Vale. 2021. Sí, ¿Quién 2021, es David Casademunt? Cuando estrena una peli, ¿eh? No, en ese momento, vale. ¿Quién es? Vale, yo diría que alguien que para bien y para mal logra cumplir su sueño. Muy bien. Vale, para bien, porque es el sueño de toda mi vida. Yo tengo la clásica historia de, con 11 años me regalan una cámara, yo ya era cinéfilo por influencia de mis padres, pero desde que me regalan la cámara, pues ya digo eso de, mamá, quiero ser director de cine, ¿no? Y realmente así fue, o sea, con 11 años empiezo a grabar cositas con uno de los co-guionistas del Páramo, con Martí Lucas. Entre los 13 y los 18 años rodamos 5 pelis. 5 pelis, 5 pelis de entre 60 y 90 minutos. Entonces lo que quiero decir es que desde los 11 años hasta los 36 años, que fue cuando empecé a dirigir El Páramo, pasan, pues eso, 26 años. Y eso, por eso he dicho para bien, porque es el sueño cumplido, ¿no? De lograr realizar tu película. Para mal, porque toda mi vida, siempre mi objetivo final, mi objetivo absoluto era dirigir una peli. Bueno, era obsesivo. Y entonces cuando cumple... No, hay quien dice, cuidado con lo que sueñas, que se puede convertir en realidad. Y eso lo que quiere decir es que a veces los sueños no son como esperabas, ¿no? Entonces tiene muchas cosas buenas hacer una peli, pero venía un pack de cosas negativas que yo no me veía venir. Y entonces, especialmente cuando se estrena, me las encuentro y fue complicado. Y creo que será interesante hablar de ello. Sí, porque además hay que es como la frase que define también este podcast, que supongo que tú estás ahí, que es la maldición de tener una vocación. Cuando tienes una vocación, se convierte en una maldición porque solo aspiras a eso, solo quieres eso y todo lo demás no importa. Y entonces cuando esa vocación tú ves el lado real, ¿sabes? Es como muy difícil que no se te caiga un mito o que ese sueño no se convierta en pesadilla. Es lo que te quiero decir, que se le dé la vuelta. Me ha impactado eso que habéis dicho, ¿no? De todo lo demás no importa, porque, obviamente exagerándolo un poco, pero de algún modo yo viví casi mi vida un poco así. Es decir, el cine y hacer la peli era lo que estaba por encima lo único, de todo. No hay otra cosa, es lo único. Pero ¿qué pasa cuando la haces y la estrenas? O sea, claro, yo lo que me pasa en enero de 2022, cuando se estrena Netflix, es que de repente yo había llegado al epílogo del storytelling de mi vida que yo me había contado a mí mismo. De repente tenía un abismo delante, claro, un precipicio. ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿Y ahora qué? Y además,
hacer una peli, y especialmente cuando se estrenó, lo que supuso no era lo que yo me había imaginado. Y bueno, fue muy complicado. Y como titular ahora te voy a lanzar que lo mejor que hice ese 2022 no fue estrenar una peli, fue empezar a ir a terapia. Oh, bueno, hostia, buena esa. No llevamos ni 2 minutos y ya estamos soltando aquí perlas, tío. Bueno, ya llegaremos. Vamos a ir ordenando todo esto. Entonces, permíteme que vuelva. En 2021. Cuando yo me refería a quién es David Casademun, aparte de una persona que ha conseguido cumplir su sueño, ¿quién es en el sentido de eres una persona que consigue dedicarse al cine, vive del cine, porque todo el proceso del Páramo es un proceso largo y tortuoso? En ese momento, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo haces para llegar al Páramo? Vale, bueno, en ese momento sí que llevaba, pues eso, 1 año y pico siendo y pudiéndome pagar el alquiler, siendo director de cine, gracias a haber hecho una peli para Netflix, una cosa buenísima de hacer una peli para Netflix, que tuve un sueldo por fin digno, pero sí que es verdad que desde que yo estudié en la SCAC, me especializo en dirección, pero eso fue... acabé en el 2007-2008, imagínate, o sea, pasan 14, 15 años. Durante todos esos años, yo cuando salgo de la SCAC, lo que hago es, junto a 2 compañeros de la SCAC, uno de ellos también co-guionista del Páramo, Fran Menchón, monto 2 productoras. ¿No una, no? 2. 2. Muy bien. Con Fran Menchón monto Fitzcarraldo Films, con Pau Bacardit, Rollout. Y con ambas productoras, durante 5 o 6 años, es decir, entre mis aproximadamente 24 o 25 años y mis 30 años, bueno, tú no sabes la cantidad de cosas que llegamos a producir. O sea, te diría que un centenar de producciones, entre las que había documentales, cortometrajes, corporativo, algo de publi y, sobre todo, muchísimo videoclip. ¿Por qué videoclip? Porque se me metió en la cabeza esa idea de necesito hacer bobina como director, aparte de mis cortos, para convencer a futuras productoras para que entren a producirme algún día mi largometraje, mi futuro largometraje. Bueno, y que la productora también pueda ir viviendo y generando cosas, entiendo. Sí. Sí, pero no tanto. Pero, ¿qué pasó? Que con ambas productoras me especialicé en lo peor en lo que te puedes especializar en el audiovisual español, que es en el videoclip. ¿Así es lo peor? Bueno, actualmente no lo sé porque yo hace 10 años que salí de ahí, porque lo que me pasó es que estuve, pues eso, 4 o 5 años muy metidos en el mundo muy metido en el mundo de videoclip, y me ganaba muy mal la vida. No tenía domingos, curraba muchísimo, pero ganaba muy poco dinero. ¿Por qué? Porque no había presupuestos dignos. O sea, las discográficas, y estábamos con discográficas potentes, no voy a decir nombres, pero grandes. Y yo rodé videoclips para gente grande, para cantantes de 40 principales, para triunfitos. Y no me ganaba la vida con esto. Bueno, aprendizajes. Sí generé mucha bobina, pero me desgasté mucho psicológicamente y bueno, y se desgastó mucho mi bolsillo. Bueno, no es que se desgastase, es que directamente no entraba nada. Entonces, en paralelo a hacer todo este trabajo de producción y de generarme bobina, sí que desarrollé otra habilidad, aparte de escritor, director y productor, que fue la de ser montador. Tengo la suerte que me flipa montar y de repente me di cuenta que montando y montando para otros, por fin podía pagar el alquiler, podía tener domingos y entraba algo en mi bolsillo más que digno. Y entonces yo, cuando cumplo 30 años, dejo las productoras y me concentro en 2 objetivos de forma obsesiva. 1, luchar por levantar la peli. Y con 30, justo cuando cumplo 30, empiezo a escribir El Páramo, junto a Fran Menchón y Martí Lucas, co-guionistas. Y en paralelo, ganarme la vida como montador, montando de todo. De todo. Vídeos de bodas, corporativos, documentales, programas de TV3, de todo, vídeos para farmacéuticas y, o sea, que eso en paralelo. También te quita como mucho tiempo y mucha energía el moverte y el venderte como montador, entiendo, porque no es tan fácil como decir, pues voy a montar mientras saco mi peli. Tienes que también buscar de la vida y labrarte una reputación como para que te vayan llegando curros. No fue especialmente difícil para mí, debo decirte, porque tuve la suerte de que todos estos proyectos que yo montaba, que te he dicho, no era básicamente con 2 productoras, que yo ya cuando cumplo 30 años ya tenía el enlace hecho, y entonces ya cuando no era con una, era con la otra. En realidad lo que a mí me sacaba, lo que me drenaba la energía, tiempo, ganas y vida, era gestionar mis 2 productoras. ¿No? Gestionar toda la producción de esos videoclips, de esos cortos, porque además, o sea, fue muy interesante porque yo me di cuenta que yo no servía como productor. Entonces,
una cosa que también me gusta mucho, yo soy profe de la SCAC también, es verdad, eso es importante también, pero eso hace muy poco, ¿vale? Que soy profesor de la SCAC y eso también ahora también me ayuda a pagar el piso, ¿no? Las facturas. Sí, las facturas mensualmente. Una cosa que me gusta mucho decirles a mis alumnos es que intenten desarrollar alguna otra habilidad, perdón, a los alumnos que quieren ser guionistas y directores, que intenten desarrollar alguna otra habilidad, en mi caso, por ejemplo, ser montador, para poder ir labrándote un camino en el audiovisual que te permita ganar dinerito, pero en paralelo a intentar levantar tus pelis. Ok. Vale, entonces tenemos a David que está montando y empezando a diseñar, bueno, más que diseñar sería a concebir el páramo. Toda esa época, el páramo no es el páramo hasta como mucho más adelante, porque yo recuerdo, corrígeme si me equivoco, que tu proyecto hubo una época que se llamaba La Bestia. Pues no, es que fue La Bestia durante 7 años. Fue La Bestia Cambió el 7 años. título a un mes de estrenar la peli en el Festival de Sitges. Okay. Es más, cuando Sitges nos selecciona la peli, se llama La Bestia aún. Vale. Entonces, Heavy porque yo tengo la claqueta de rodaje que pone la bestia y me da mucha rabia. Eso es maravilloso, tío. Que tengas una claqueta y tu peli se estrene con otro título. Tío. Es muy sencilla la explicación de por qué se cambió. Porque justo en Netflix se estrenó una peli que se llamaba La Bestia. Y entonces el propio Netflix dijo, es muy mala estrategia tener 2 títulos con el mismo título, porque cuando se estrene El Páramo, que se llama La Bestia, si se llama La Bestia, mucha gente dará el play a la otra. Y entonces los visionados se irán Sí, que es una cuestión puramente práctica. Sí, pero fue difícil porque, claro, fue La Bestia durante 7 años. Okay. Hasta un mes del estreno. Fue muy difícil para mi cerebro, cambiarlo, pero ahora ya está El Páramo. Vamos a empezar con la génesis del Páramo. ¿En qué año estamos? Sí, exacto. 2014. 2014. Tú estás montando ya, o sea, tú estás... 2014, yo cumplo 30 años. Exacto, tú cumples como 30 años en 2014, estás ejerciendo como montador y entonces empieza lo que es La Bestia. Entonces, ¿cuál es ese proceso? ¿Cuánto tardas en escribirla al principio y luego cuánto tardas en moverla? Porque entiendo que esto es un proceso que tú haces y luego lo mueves. Quiero decir, no tienes a nadie interesado, no tienes a nadie que sepa que estás escribiendo un guion de un largo y que quiera ser tu peli, ¿sabes? Esto lo hacéis por amor al arte, porque queréis hacer vuestra película. Realmente pasan 5 años, desde el 2014 hasta el 2019, hasta que conseguimos que rodar y rodar firme. Se interese y firme. Pero esos 5 años fueron caminar en el desierto muy difíciles. Con 30 años, cuando empezamos a escribir, así un poco para poner antecedentes, Martí, Lucas, co-guionista, y yo, habíamos ya escrito, hacía unos años antes, un cortometraje que era de un niño que pasaba en el siglo XIII, que vivía solo en una cabaña en medio de la nada, y esa soledad le volvía loco. Yo diría que esa es la más génesis de este proyecto. Entonces, la semilla. La semilla. Unos años después, pues eso, en el 2014, sucede también que yo veo en la tele Braveheart, de Mel Gibson. Maravillosa, es una de mis pelis favoritas. ¿Sí? Sí. Qué bien, podemos ser muy buenos amigos. Hombre, o sea, ¿a quién no le gusta Mel Gibson, tío? Uy, mucha gente. Bueno, ¿a quién no le gusta Mel Gibson como director? Eso, exacto. A mí Braveheart, pues yo la vi con 11 años precisamente, justo cuando me regalaron la cámara. No lo había pensado jamás, hostia, qué fuerte. Bueno, Braveheart empieza... Es la peli de mi vida, pero es la peli de mi vida porque es la peli de mi infancia. Y al final las pelis de nuestras vidas son las pelis que nos marcan. Sí, ¿no? Sí. Braveheart, el prólogo, es William Wallace de pequeño, que vive en una cabaña en medio de las Highlands, sí, ¿no? Con media hora, tío, sí, con su padre y su hermano, y matan a su padre y a su hermano, ¿no? Y entonces, nada, hay 2 minutos de la peli en la que él está solo ahí, en esa cabaña, ¿no? Y entonces viene el tío y se lo lleva, ¿no? Yo viendo eso, ¿no? Pensé, hostia, William Wallace, ¿qué hubiese pasado si no hubiese venido el tío y se lo hubiese llevado? Se hubiese quedado solo, se hubiese vuelto loco ese niño, ¿no? En esa cabaña, en esa soledad. Me parecía muy poética esa imagen de la soledad infantil cuando desaparece un ser cercano, ¿no? Un padre, una madre. Me pareció muy poético. Y al mismo tiempo pensé, ¡buah! Es que me flipa tanto esta peli que tengo que luchar porque mi primera peli tenga algún ingrediente de este tipo de cine que a mí me gusta tanto hacer. Y yo pensaba, sería un acto de honestidad absoluta que tu primera peli, David Casademunt, fuera algo parecido a esto, a ese inicio de Braveheart. No las batallas, sino esa cabaña, ese niño. Ya había escrito eso con Martí unos años antes. Y en el verano de 2014 reúno a Fran y a Martí y empezamos a escribir.
Y al principio no era peli de terror, pero bueno, llegó muy pronto lo de dar con que había un monstruo, un ser. Nos vimos Babadook. Si tú tienes Babadook presente y ves el páramo, es muy heavy cómo se parecen. Somos muy el primo pequeño y feo de Babadook, nosotros. Pero creo que se nota mucho que la tuvimos muy presente. ¿No te gustó, No es que no me gustara, no me convenció, no entré. ¿Sabes de estas pelis cuando a veces la estás viendo y dices, sí, pero no me acabo de encontrar aquí? Pero he visto que te gusta el terror, porque he visto aquí tu DVD-teca y tienes ahí buen Shyamalan. Sí. Claro, no, pero joder, Shyamalan es un tío que... O sea, es un gran director. Babadook no es que sea una mala película, pero hay veces precisamente el género lo que tiene es que tú entras o no entras. Y eso es independientemente de la calidad. A mí, personalmente, yo cuando vi Babadook dije, no me está contando nada nuevo que me esté haciendo poner los pelos de punta, ¿sabes? Uh-huh. O sea, Shyamalan sí que tiene una forma de narrar, tiene unos recursos. Shyamalan, por ejemplo, yo cuando lo descubrí me dio algo que yo nunca había visto. Cómo filma, cómo rueda, cómo plantea las secuencias. A mí Babadook... Bueno, mira, a lo mejor debería volver a verla, pero en su época está muy bien, puede ser. Ejecutada, muy bien rodada, es emotiva, pero bueno, sí, es una peli extraña. A mí en realidad lo que me petó la cabeza viendo Babadook fue el concepto del monstruo metafórico. Sí. Que realmente la metáfora está muy arriba en las capas de significado de la peli, ¿no? Es más, yo creo que sin leer la metáfora la peli no tiene sentido, ¿no? Y eso, hostia, me pareció atrevido, ¿sabes? De estrenar en cine esa diagonal una peli que trata el terror apostando por eso y desafiando al público, haciendo partícipe preguntándole al público, ¿no? Dándole al público esa metáfora y diciéndole, si no juegas a esto la metáfora, no vas a poder entrar en esa peli, ¿no? Y hostia, me pareció súper interesante y el páramo juega en ese territorio con más o menos fortuna, pero es lo que intentamos hacer. Vale, entonces empezamos a escribir y lo que pasa a lo largo de 5 años es que pasaron muchas cosas, pero así resumidamente te puedo decir que al principio, desde un lado un poco ingenuo, creíamos que quizás podríamos levantar la peli nosotros desde esta productora Fitzcarraldo Films que te he dicho, pero muy pronto nos dimos cuenta que éramos demasiado pequeños en cuanto a estructura legal, experiencia. Al final una productora que hace videoclips y cortos es complicado. Bueno, a ver, depende sobre todo también de los productores, pero yo al menos no estaba preparado para poder encarar una producción de una peli. Nos pasó una cosa relevante que es interesante. En ese proceso fuimos un día a ver una charla de cómo se levantó la producción de la película Tierra Firme de Carlos Márquez Marcet. Sí. Una charla sobre cómo se había levantado a nivel de producción. Una película muy curiosa, además. Sí, muy guay. A mí me gustó mucho. Muy interesante también. Sí. Y yo me acuerdo que salí de esa reunión, de esa masterclass, que fuimos Martí y yo, y salí decaído. Porque pensé, Dios, qué difícil es levantar una peli. Desanimado, ¿no? Muy desanimado, ¿no? Y pensando... pero me fue muy bien porque me di cuenta que no estábamos preparados para nosotros levantar la bestia. Y entonces empezamos a buscar productoras grandes, sobre todo porque, para bien y para mal, yo tenía ambición. El Páramo era una peli de época, siglo XIX. La ambición siempre es buena mientras no te coma. O sea, tener ambiciones es bueno, porque tienes un objetivo grande. Claro. Mientras eso no te devore, está bien. Había ambición, pero es verdad que estaba equilibrado con también sentido común y estrategia. Me explico. Pues eres el único que ha pasado por aquí que ha mencionado la palabra sentido común y estrategia, porque todo el mundo que viene siempre dice, éramos unos inconscientes, nos lanzamos. Entonces, me parece muy guay tener este contrapunto, porque tú eres una persona que ha hecho esta película ahora, pero que tenía como una estrategia muy bien marcada y muy bien definida. Sí. Cuando digo que había un equilibrio es porque había mucha ambición, lo cual puede parecer la antítesis del sentido común, pero había ambición por el tema esto del siglo XIX, efectos, pero el equilibrio del sentido común y de estrategia viene porque también diseñamos ya desde un inicio una peli en la que había una localización, 2 personajes en el 80% de la película, terror, aquí había estrategia también y sentido común, de decir, vale, al mundo, al mercado le interesa el terror. Vamos a ofrecerle al mercado algo que puede ser sugerente también. Entonces había un equilibrio, ¿no?, entre poner elementos que pueden ser inteligentes en términos de sentido común y estrategia, pero al mismo tiempo había ambición también, ¿no?, de querer hacer algo, pues eso, un poco vinculado pues al cine que a mí me remueve más, que es ese Braveheart o Shyamalan o Babadook, ¿no?
Y creo que más o menos funcionó tener ese equilibrio. Entonces lo que pasa durante esos años es que un montón de productoras nos dicen que no. ¿Os dicen que no? ¿Pero os dicen que no literalmente? Sí. ¿O hay muchas que, por ejemplo, tenéis silencio administrativo que no os Sí, contestan? claro, que rechazan, claro. Mucho silencio administrativo, pero muchos no también. Ambas cosas. Luego también pasa cosas como que alguien nos dice que no 2 años y medio después. Gracias, de haberles hecho el pitch 2 años y medio después. Tengo un mail, ¿sabes? De una gente que es como, no señor, ya demasiado tarde. Casi la vamos a estrenar ya. Sí, es que además ya estaba rodándola. Además me dieron ganas de enviarles como una foto, no, chaval, que ya estoy aquí rodando. La claqueta de la bestia. Pero no lo hice. Y entonces, a lo largo de estos 5 años, también buscando esa productora, también desarrollamos muchos materiales, que esto es una cosa que también me gusta mucho explicarles a mis alumnos, que siempre me preguntan, ¿qué se tiene que hacer para levantar una peli? ¿No? Y que lo explico aquí también por si hay oyentes que les pueda inspirar, ¿no? Pero desarrollamos muchas cosas en 5 años, no solo un guión. Desarrollamos un cojón de dosieres creativos. Hicimos un teaser. Hicimos un mood trailer. Hicimos un montón de concept arts. Vale, déjame detenerme ahí porque hicisteis un mood trailer y un teaser. Entonces el teaser, claro, el teaser entiendo que lo rodasteis físicamente, o sea, rodasteis algo, pero yo es que no he tenido acceso a ese teaser, o sea, que no lo he visto. Te lo puedo pasar, no, link privado por eso. Sí, pero quiero saber, ¿lo rodasteis con personajes, sin personajes, solo la localización? Porque claro, un teaser ya es la peli en sí, ¿sabes? Mira, el teaser lo pudimos rodar porque ganamos un premio con el guión. O sea, quiero decir, obtuvisteis un dinero... Sí. Con un premio de un guión, claro, es que esto te lo has saltado. Ya, pero porque no quiero aquí meter una super turra. No, eso es ¿sabes? O sea, estoy como vamos, un poco... No, pero es un detalle importante. Es importante, o sea, el que hagas un teaser porque has ganado un premio con ese guión y te hayan dado un dinero es importante. Claro, o sea, a lo largo de estos 5 años lo que también hacemos mucho, algo que ahora está muy de moda, pero entonces no hace tanto, no estaba tanto de moda, que era lo de empezar a enviar el guión a laboratorios, concursos y demás. Y nos fue bien. Y uno de los primeros premios que ganamos nos dio 3.000 euros de dinero, de premio. Y con esos 3.000, que en realidad es muy poco para rodar un teaser, pero es igual, o sea, nos arremangamos y venga, pa'lante. Pues hicimos una escena, que no era exactamente una escena del guión, pero tenía la esencia. Bueno, si habéis visto El Páramo, hay un juego de puesta en escena que es muy juguetón, que es que el niño tiene un juguete que es un teléfono yogur, ¿no? Que habla a través del teléfono de yogur con la oscuridad, ¿no? Al otro lado, en el cuenco que está al otro lado del hilo y del cuenco, en la oscuridad, pues hay algo que le habla, ¿no? Pues hicimos una escena partiendo de esa idea. Lo interesante, creo, de explicar esto es que no quedó muy bien. Hostia. No quedó muy bien. O sea, pero eso es una cosa que yo veo ahora con el tiempo, ¿eh? En el momento yo creía que sí que había quedado más o menos bien. Entonces yo me fui a Buenos Aires, a Ventana Sur, al mercado de Ventana Sur, a intentar encontrar productora para el guión, y enseñaba ese teaser. Yo ya veía ahí que las reacciones eran regulares. Perdón, solo un inciso, ¿eh? Cuando te fuiste a Buenos Aires, sí. ¿lo pagaste tú? No, porque esto también vino por otro premio que ganó. Pero eso está muy guay. Fue otro premio que vino por parte del Festival de Sitges, del Pitch Book de Sitges. Sí. Que el premio era ir a Ventana Sur, a este mercado, para intentar levantar la peli y encontrar inversores y demás. Y yo allí llevaba el teaser. Había gente que le gustaba, gente que no. Y entonces, posteriormente, un productor que se vio, que no diré el nombre, pero que se vio el teaser, me dijo con toda la transparencia del mundo: este teaser es una puta mierda. Tal cual. Me dijo estas 2 palabras. Hostia, así. Honestidad. Honestidad, todo, sí. Me hizo pupa, no te lo negaré. Hombre, que le digan a alguien esto es una puta mierda, no mola. Me dijo puta mierda. Ese mismo productor, debo decir en su favor, en positivo, que también... Está muerto ya. No, me dijo que mi corto final de carrera de SCAC le flipaba. O sea, tan intenso fue para lo bueno como para lo malo. La típica persona que es clara, ¿no? Sí. Y entonces, o sea, que me dijera esto, yo ya tenía no las tenía mucho, ahora lo veo y lo veo clarísimo que es un teaser un tanto fallido, sobre todo porque al final con 3.000 euros no puedes realmente tener el valor de producción necesario para vender una peli del siglo XIX. Y donde cojeaba más ese teaser era en la localización. Era una localización que no estaba realmente era floja.
y una mala localización te puede hacer pinchar un corto, un teaser, una peli. Sí. Sobre todo si es tan importante dentro de la historia, ¿sabes? Claro. Si la localización es un personaje. Yo siempre les digo a mis alumnos que busquen grandes locas, que las grandes localizaciones te elevan, te triplican el valor económico real del cortometraje. Una buena loca puede parecer que tengas mucho más pasta, que luzca bien, ¿no? Sí, verdad. Y en este caso, en este teaser, era todo lo contrario. Entonces lo dejé de enseñar. Y es cuando hice el mood trailer, que lo monté yo, como soy montador también, y me lo pasé genial, debo decirlo. Que al final un mood trailer, para quien no lo sepa, es coger escenas de películas hechas. Hay un gran... O sea, yo me pasé 2 meses buscando solo escenas, porque tienen que ser escenas que conecten en tono, en estilo... Tienen que casar. Que casen, ¿no? Que estéticamente tengan unidad... Entonces ese proceso de búsqueda yo me lo pasé muy bien, debo decirlo. Que no es fácil hacer un tráiler. No es nada fácil. No es nada fácil. Y luego pues lo montas como si fuese un tráiler de tu peli. O sea, sería como, resumiendo, sería hacer un tráiler de tu peli con fragmentos de otras pelis. Claro, para explicarle al futurible productor exactamente lo que quieres hacer. Entonces, lo que me sucede después de muchísimos nos, llegamos al 2015. Vale, y pasan 2 cosas. Bueno, pasa... Vaya suspiro, tío. Bueno, porque esto está relacionado... Es que la clave para el sí de rodar y rodar, viene por 2 razones. Okay. Una es haber desarrollado todos estos materiales, porque en la reunión con Rodar y Rodar, que yo ya estaba a punto de tirar la toalla, debo decirlo, o sea, yo tuve mucha energía positiva a lo largo de 4 años, pero el último año me temblaban las piernas, ¿eh? O sea, perdona, tu objetivo de vida, ¿no? Tu meta, ahí flaqueaba un poco. No, tuve una crisis heavy, ¿eh? Porque, bueno, te montas tus películas también y hay también mucho mito, ¿no? De, hay que rodar la peli antes de los 40, no sé qué, pasan los años. Sí. Y estos mitos te consumen. Te consumen, también. Sí. El otro día lo hablaba con un compañero. Un chico, el efecto Amenábar, que se llama. Total. El otro día un compañero mío que es profe en la SCAC, que tiene 27 años y está jodido con este tema, porque dice que va muy tarde. Tiene 27 años y está hundido. Y yo le intenté hacer un poco de terapia y decir, pero tío, ¿sabes? O sea, que tienes mucho camino por delante, no te agobies con estos estándares que nos hemos puesto, esta mitología extraña que hemos creado todos, nos juega la contra. Sí, y es esta cultura de, si te fijas, o sea, no solo en el cine, en el ámbito del deporte, que es que o eres muy joven en conseguir las cosas y cuanto antes hay esta inmediatez, o entonces no vales. El efecto Amenábar, el efecto Wells, que parece que o haces tu primera película, ya no solo joven, sino que con tu primera película tienes que petarlo, tienes que reventarlo, tienes que reinventar el cine, tienes que hacer todo, si no, no vales. Esto nunca ha sido así, tío. Esto es una carrera de fondo. Yo siempre pienso en Ridley Scott. Ridley Scott su primera peli la hizo con 41 años, tío. Los Duelistas, él la hizo con 41 años. Pero hay un storytelling sobre lo que es hacer la primera peli y el éxito, que es eso que acabas de decir tú, ¿no? Y es el storytelling que es nuestra peli favorita de las pelis de quien hacen... ¿Sabes? No peli literalmente, ¿eh? O sea, nuestro storytelling favorito de cómo se hace la ópera prima, si tuviéramos que elegir qué storytelling nos gusta más, es el de Amenábar. Claro. Y entonces nos enamoramos todo de eso, pero también nos enamoramos a través de nuestro ego. Muy bien. Lo que pasa es que quizás no nos damos cuenta hasta que pasan muchos años, que el ego nos está guiando también por ahí. Bueno, o hay veces en las que sí podemos estar en paz. Es decir, yo creo que tú has conseguido estar en paz por lo que dices, ¿sabes? Hay gente que no, hay gente que es eso, que parece que si no va dirigido, pues la persona que mencionas, tío, a los 27 ya voy tarde, hostia, es que si esa es tu visión, vas tarde en la vida con todo ya. Cuando lo consiga, en vez de verlo como un triunfo, porque hacer una película es un triunfo en sí, o sea, el triunfar es hacerla, el conseguir hacerla. Claro. Pero si tú tienes esa visión, la hagas cuando la hagas, como ya piensas que vas tarde, siempre va a ser un fracaso, siempre. Entonces, de eso no puedes escapar. Pero bueno, perdón. Estamos condenados. Estamos condenados, disculpa. Que me he ido. Te decía, sí. Hubo 2 claves para que Rodar y Rodar dijera que sí a nuestro proyecto. Una fue, sin duda, haber tenido todo ese camino de 5 años en el que generamos todos estos materiales, porque yo jamás olvidaré la reunión que tuve con Joaquín Padró y Marta Argarona, en la que yo lo que hice fue entrar en ese despacho. Ya te digo, estaba ya casi a punto de tirar la toalla y yo fui a esa reunión sin expectativa. Sí, y diciendo, venga, por todas y si aquí no sale, pues me retiro ya. Pero entonces lo que hice fue
sacar todos los materiales que yo había generado durante 5 años y ponerlos encima de la mesa. Saqué todos los concept arts, los dosieres, los plan de rodaje, escenas que tenía hecha el story, les puse el mood trailer y les dije, es que yo aquí no os vengo a traer un guión, os vengo a traer un proyecto entero hecho. Te traigo una peli. Sí, exacto. Os vengo a traer una peli diseñada de principio a fin. Si vosotros encontráis el dinero de aquí 3 meses la podemos hacer. Porque mirad, si es que está todo pensado, está todo planificado. Y yo creo que eso sumó, sin duda. Y luego también, que eso es lo que te explicaba antes de empezar la entrevista, fuera de micro, pasó una cosa muy relevante que jamás he explicado en ninguna entrevista y que creo que este es el lugar donde hacerlo. Sin duda, una primicia. Nuestro guión, para toda la gente que haya visto El Páramo, si se acuerda, el último plano es el niño yéndose hacia un horizonte, ¿no? En ese páramo. Bueno, nuestra peli tenía otro final. Después de ese plano había otra escena. Una escena muy polémica. Polémica por ciertas razones, ¿vale? Y mucha gente, muchos productores nos decían, había gente que le gustaba, gente que no, pero la mayoría decían, es muy complicado que tú siendo director novel logres levantar esta peli con este final. Si tuvieses 3 o 4 pelis en la espalda, a lo mejor confiarían, pero es muy complicado. Era un final violento, grotesco, bueno, muy difícil, es verdad. Pero nosotros nos resistíamos, como nosotros digo, Martí, Fran y yo, a quitarlo porque nos gustaba mucho. Nos gustaba mucho y porque era, bueno, pues era muy explosivo. Y nos resistíamos, pero seguíamos avanzando en el desierto, recibíamos nos. Y en ese 2019, que es cuando firmamos con Rodar y Rodar, unos meses antes de Rodar y Rodar, también estuvo interesado en la película una productora muy importante, que no desvelaré el nombre porque al final no pasó, pero esa productora me dijo claramente, Casa de Moon, elimina esto ya, si quieres hacer esta película. Y le hice caso. Después de 4 años y pico. O sea que hay una cosa que no entiendo, que es que precisamente en el cine hoy en día, y cuántas veces lo hemos escuchado, o sea, tú puedes ir con ese final y luego lo puedes rodar, lo puedes no rodar, o lo puedes rodar y luego te lo quitan de montaje. O sea que me parece como algo como muy excesivo para... O sea, como que le dan demasiada importancia cuando dices, bueno, mira, oye, este final no se va a hacer. Ya te lo digo ahora. Que era como muy sencillo. No era tan sencillo porque ¿no? Era una escena que no es tan fácil de producir. Vale. O sea, era cara esa escena. Okay. O sea, pero no era el motivo realmente, era el contenido. Quiero decir que, a ver, ahora era cara en el sentido de que haberlo rodado hubiese implicado quizás 5 días más de rodaje, que es mucho dinero, eso es verdad. Dinero, sí. Pero en esencia era por el contenido. Ya, no sé. Ya lo sé, Emilio, pero pasaba así, constantemente nos lo decían. Bueno, yo tengo que decir que el final de la peli, a mí, el que está ahora, claro, yo no sabía que había otro, pero a mí me parece un final muy maduro. O sea, a mí me parece un final muy adecuado para la peli, pero ya entraremos, si quieres, en el contenido luego, pero, quiero decir, o sea, te lo digo porque no sé si a ti eso te marcó, lo de que te hicieran quitar tu final, si estás satisfecho con tu final, pero a mí el final que tiene la peli me parece un muy buen final. Bueno, te lo agradezco te agradezco que lo digas porque realmente siempre tendré la duda de qué hubiese sido con esta peli, con ese final. Pero también sé que probablemente si hubiese luchado siempre ese final, hoy no estaríamos aquí porque probablemente esa peli jamás se hubiese hecho. Ya. Es así, porque lo que pasó mágicamente es que cuando decidimos cortar ese final, quitar esas 2-3 páginas de guión, ya la siguiente reunión que tuve fue con Rodar y Rodar y mágicamente les encantó el guión. Quiero decir que... No tan mágicamente. Bueno, claro. Quiero decir que al final, o sea, a mí es una reflexión, ¿no? Lo de las renuncias, lo de cómo a veces saber tener el valor de desprenderte de algo que quieres mucho, ¿no? Hay esa frase de un buen guión es bueno por la cantidad de buenas escenas que están en la papelera de reciclaje. No, y la renuncia aparte, o sea, creo que es una cosa... Mira, y a ti que te gusta Shyamalan... Bueno, a mí también me mola, pero Shyamalan, hay una cosa que dijo, dando con esto, en El Sexto Sentido, que es una peli que todo el mundo conoce, que aparte es un referente, y a nivel de terror suspense, una de sus secuencias favoritas era el final del Sexto Sentido que tuvo que quitar.
que no es el final que hay ahora. Había una secuencia adicional, que era él con la mujer, y entonces él dijo, si tú quieres ser director de cine, más o menos la frase era como, si tú quieres ser director de cine, más director de cine en Hollywood, lo primero que tienes que aprender es a saber renunciar, porque sí o sí, siempre, dice, como la ley de Murphy, siempre te va a tocar renunciar a lo que más amas. La renuncia implica algo que tú amas. Y eso lo dijo Shyamalan y pensé, hostia, este tío tiene razón. Es muy delicado y como siempre generalizar es un poco absurdo porque realmente hay 1000 formas de hacer las cosas, ¿no? Estoy más o menos de acuerdo, pero por ejemplo luego escuchas historias como David Fincher luchando hasta la extenuación por mantener su final en Seven, que nadie lo quería. Y el tío lo luchó y lo consiguió. Y esa peli es mítica. Y él está donde está gracias a haber sido un pesado y haber luchado como él, ¿no? Quiero decir que al final lo que también creo que es muy importante y también quería explicarlo es que cada uno tenemos que escucharnos a nosotros mismos. Somos distintos todos los directores y directoras con nuestras características de personalidad, nuestras virtudes, nuestras flaquezas y tenemos que escucharnos, saber hasta dónde podemos estar dispuestos a luchar, qué nos hace sentir más cómodos, más incómodos. No sé, ¿qué? Esto lo quería decir. Sí, pero estoy totalmente de acuerdo. Pero es que yo quería llegar a esa parte de aquí un poco más adelante y luego te explico el porqué. Porque para mí es como mucho más sintomático el más adelante. O sea, toda esta parte de la renuncia y lo que tú dices, del mantenerse fiel a uno mismo, que yo creo que es cuando estás en el peor momento, es cuando tienes que. Es lo que te define, ¿sabes? Pero llegaremos a ese punto y continuamos ahí, porque creo que lo entenderás. Pero entonces, discúlpame, quitas el final. Quitamos el final. Rodar y rodar entra. Rodar y rodar entra. Entonces tú crees que ya aquí dices, bueno, ya outing, ¿no? Ya lo tengo, ya tengo productores, ya voy a hacer la peli. No, y tú no sabes la felicidad que fue eso, ¿eh? Uf, Dios santo. Que dura poco. Qué ilusión. No. ¿En nuestro caso? Sí. No duró poco. Bueno, entiendo que dura poco porque de repente dices 2019, claro, luego viene una pandemia. No. Vale, ok. O sea ya veo por dónde vas, pero no dura poco porque pasa lo siguiente. Venga. Rodar y rodar rápidamente consiguen que Netflix se interese por la peli. Vale. Y Netflix desde un inicio dice, queremos hacer un original. Que eso de repente fue que por eso decía una al principio, gran noticia. Eso no pasaba, no existía tanto en aquella época. Claro. Esto estamos hablando de inicios del 2020, exacto. Enero o febrero fue esto. Dice Netflix, queremos hacer un original que es brutal, porque eso significa que te ponen el 100% de la pasta de golpe, ¿no? No solo eso, sino que la van a ver millones de personas. Sí, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Luego hablaremos de algunas de las cosas malas que tiene esta fórmula. Pero muchas cosas buenas. Sí, por supuesto, pero eso de las cosas malas y la fórmula es lo que yo te quería. O sea, no pensaba que íbamos a llegar tan rápido, la verdad. Es lo del sacrificio. En el sentido de. Una cosa es que cuando tú desarrollas una peli, evidentemente hay como muchos pasos. Cuando tú desarrollas una peli, como digamos de una manera estándar en España, ¿no? Que tú puedes presentar subvenciones, te puedes presentar ayudas, pues es más desgastante, es más tedioso, tienes televisiones, no, aquí te la aceptan, aquí no, pero tienes como un proceso, llamémosle natural. Extenuante. Pero claro, viene Netflix y te dice, mira, yo que voy a hacer un original, pero claro, te financia toda la peli, pero es con sus reglas. Con sus leyes, y entonces como que tú como David Casademun o cualquier director o directora que consiga eso, ya no pintas nada. Entre comillas. Entonces por eso hablaba de la renuncia. ¿Qué sientes cuando tú, después de tanto tiempo de vivir con esa película, has hecho tantos dosieres, te has currado un teaser que te han dicho que es una puta mierda, luego un mood trailer, luego todo, consigues los productores y una buena noticia como es, hostia, Netflix quiere hacer un original de esto, pero claro, cuando desembarca Netflix viene con todas sus cargas. Y ahí entiendo que sí que hay mucha parte de renuncia, que a lo mejor ya no es tu peli, ¿sabes? Es la peli de Netflix. Y aparte es tu primera peli. Entonces, el resumen sería, ¿cómo vive un director novel que está cumpliendo su sueño? Aparte, lo que tú decías, ¿no? Está cumpliendo su sueño, pero dices, hostia, pero esto es un poco un caramelo envenenado, porque estoy cumpliendo mi sueño, pero aquí como que yo pinto poco, la verdad. No, es que no lo viví así, ¿eh? No, mejor, por eso. No. ¿Qué va? O sea, te voy a decir que fue muy bien, en general, ¿eh? A riesgo de parecer un pelota con Netflix, pero fue muy bien todo el proceso. Todo lo con rodar y Netflix fue muy bien. Te diría que el punto de crisis quizás un poco más fuerte que hubo fue en el montaje, pero tampoco mucho, ¿eh? O sea, vale, por retomar un poco la cronología y lo enlazo con todo esto que estamos hablando ahora. O sea, lo que sucede es, Netflix dice... Yes,
Pero entonces entramos en pandemia. Y se retrasa un poco el estreno. El rodaje, ¿vale? Se retrasaría hasta febrero del 2021. Pero yo viví un confinamiento muy creativo, es decir, porque aproveché todas esas semanas de confinamiento para dibujar la peli de pe a pa, que me lo pasé genial. O sea, dibujé todo el story, me lo pasé confinado, porque además hice algo psicomágico, ¿no? Que es diseñar una peli a nivel de storyboard y de planificación, una peli sobre gente confinada, estando confinado. Hostia, claro, muy buena esa, no había pensado. Y eso creo que se transmitió de algún modo a la película, en la película. Cuando ya a finales de 2020 ya empezamos a preproducir, y sí, Netflix estaba muy... Bueno, sí, claro, la peli era suya, ya habíamos firmado, y sí, estaba Netflix opinando, igual que opinaban Rodar y Rodar, quiero decir, igual que opina cualquier productor en peli, quiero decir que no fue distinto por el hecho de ser Netflix a cualquier otra película con sus productores, ¿sabes? Quiero decir que es lo lógico, que tus productores te opinen y te digan cosas. Por supuesto, pero yo me refiero, y entonces entro en el contenido. A mí lo que me llama la atención del Páramo, lo que me gusta del Páramo, que es una peli en marca, ¿sabes? Como ciertas cosas, pero en realidad es la historia de los demonios interiores de un niño. Cómo esos demonios interiores tienen una especie de traslación, tienen una visualización en forma de algo terrorífico, pero no es una peli de terror. La pérdida de la inocencia de alguien, porque está bajo unas circunstancias como muy estresantes. Pues ellos compraron esto, ¿eh? Es que no nos pusieron casi notas, de guión. Pero es que eso es lo que me parece raro. No raro, o sea, te conecto con lo que decías de Babadook. No es una peli de terror al uso, es una peli de la pérdida de la inocencia. Es una peli que es un drama de un niño que tiene, bueno, esas visiones, o como quieras llamarlo, esas exorcizaciones en forma de una bestia, pero porque es el proceso interno que tiene él. Y por eso te decía lo del final, que a mí me mola, que me parece un final muy maduro, porque me parece un final como muy coherente. Es como él queda solo ante el mundo. Y entonces a mí lo que me pareció es que es desolador, tío. Es una peli como muy desoladora, tío, porque te habla de la soledad y de cómo tienes que salir adelante en la vida a base de palos. Para mí ese es el terror. ¿Cuánta injerencia hubo? Porque no es una peli al uso normal. Sí. Yo también ahora, desde la perspectiva de hace 3 años y medio que la hicimos, también flipo un poco, de decir, ¿cómo se metió en esto, ¿no? ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo hicimos esta peli en Netflix? ¡Qué extraño! ¿No? Y además, yo la vi hace poco, que esto, si quieres hablamos de ello, porque yo me juré a mí mismo no verla en todo 2024, lo cumplí, pero en enero de 2025 la volví a ver, y también tuve esta percepción de decir, hostia, qué película más triste, tío, qué película más desoladora te quedó. Es una peli desoladora. Mi chica, sí, que sabe que siempre he tenido esos dilemas internos de qué final hubiese sido mejor, siempre también está en tu equipo, siempre me dice, David, es que la peli tenía que tener este final. El que hay ahora, no el otro. Porque, es un final muy orgánico. Porque es la historia de un coming of age. Exacto. Y de crecer. Y ese último plano que hay ahora es lo que cierra realmente ese relato de crecimiento. Sí, ¿no? Sin conocer el final que tú tenías, pero a mí me parece que es lo más orgánico que hay. Pero bueno, entonces, mira... No hubo muchas notas de guión y eso me sorprendió mucho. Y luego en rodaje hubo una cosa que a mí me metía mucha presión, que es que cada día... O sea, Netflix no pudieron venir a rodaje porque estábamos en plena segunda ola de COVID. Que eso me dificultó mucho a mí. Yo dirigí mi primera peli con mascarilla. ¿Sabes? Dirigir a un niño de 11 años con mascarilla fue complicado. Seguro. Pero no podían venir. Pero entonces cada día teníamos que pasarles los dailies y cada día reunión. Por la noche, para comentar. Y siempre decían cosas positivas. Fue muy bien. Luego en montaje fue un poco más difícil. Sobre todo porque yo también... quería... Si a la gente le parece una peli lenta, que yo entiendo que pueda parecerlo perfectamente, ¿vale? Porque es una peli que juega con eso, con la espera, yo lo hubiese hecho más lenta aún, ¿eh? Okay. Suerte que Netflix me paró los pies, porque el 90% de la gente en Letterboxd y en Film Affinity dicen ¡qué aburrida! Pues si el montaje del director hubiese sido mucho más lenta. Bueno. Y aquí es donde hubo más, no diría fricción, un diálogo lógico entre Netflix comprendiendo quién es su target y yo, pues, tirando un poco más defendiendo a eso de la duración.
Creo que es ok, en realidad, no haberlo hecho tan lento, visto ahora con tiempo. En cualquier caso, la peli es la que es. Pero, Exacto. perdón, déjame antes del montaje, déjame llegar otra vez a la preproducción. Entonces, se da luz verde, tú estás en la pandemia, preparas todo, entonces cuando ya empezáis a preproducir, hay dos cosas que me gustaría preguntarte de la peli. Una es, ¿cuál es la diferencia? O sea, yo entiendo que esta peli la ruedas en plató. O sea, todo lo que es el interior de la cabaña, de la casa, es un plató, el exterior no. Entonces, ¿cómo casas eso? Y la segunda es tu primera peli, director novel, Netflix. Tienes 3 actores, un niño del que hablamos, y luego tienes 2 nombres, que son Roberto Álamo e Ima Cuesta. ¿Esos actores son tuyos? ¿Son sugerencia de Netflix? 100% míos. 100% tuyos. Otra decisión que nos dieron a nosotros, ¿eh? Ok. Sí. Quiero decir, porque al final joder, tienes un buen reparto para tu primera peli y... Sí. Bueno, 100% mío y de Fran y de Martí, ¿eh? Los 3 guionistas eran Ima Cuesta y Roberto Álamo. Bueno, son los típicos nombres que soñábamos mientras escribimos durante esos 5 años, pero que pensábamos, eso es imposible. Sí, eso no va a pasar nunca. Pero soñábamos con esos nombres y luego pasó. Brutal, sin magia. Y el niño sí que fue un proceso de casting. Pero ahí Netflix confió mucho en mí, ¿eh? Confió en mi instinto y fue el niño que yo quise. Sí, eso fue una gran responsabilidad, pero también una muestra de confianza brutal por parte de Netflix. Sí, fueron 4 semanas plató y 2 en Teruel, en los exteriores. Empezamos con los exteriores y luego las 4 semanas y media aproximadamente de interiores. Y bueno, como la peli estaba hiperplanificada, porque yo soy de dibujar muchos stories y de hacerme plantas, no fue tan complicado, ¿sabes? O sea, cuando tú tienes una peli tan matemáticamente preparada, en la preproducción... Hay como muy poco espacio para que salga mal. O sea, fue fácil encajar bien los interiores con los exteriores, o sea, bueno. Aunque te debo decir ahora también que si hago otra peli, que espero que sí, aprendizajes de la vida. Esa planificación, ese story que diseñé con tanto ahínco y tanta obsesión, en algún momento me jugó la contra. Por aquello de no quería salirme del guión, entre comillas, en rodaje. Sí, estaba muy obsesionado con cumplir con los planos que yo había dibujado y a veces, ¿no? Que es una cosa muy, muy orgánica, exacto, que pasan cosas y tiene que fluir. Exacto, que eso se ha dicho mucho en este podcast, ¿no? Por parte de otros directores y directoras. Yo lo llevaba un poco mal al principio, porque es que detrás de cada dibujo, detrás de cada plano, yo me había montado mucha teoría cinematográfica. O tú ¿vale? puede ser... O sea, aquí te lo suelto y tú lo dices. ¿Tú crees que puede ser también que hubiera algo de inseguridad? En el sentido de... Tú estabas muy bien amparado por ese story porque te lo habías currado. Estabas tan seguro de eso que es como que te sentías cómodo con eso. Entonces, si te sacaban de esa zona, que sería como tu zona de confort... No sabías a lo que podías quizá enfrentarte. Querías como mantenerte siempre ahí, que es lo que conocías, que es lo que dominabas, que es lo que, pues eso, planificabas. ¿Tú crees que puede haber algo ahí de eso? Seguro que hay algo de eso, seguro. Pero debo decirte que desde que yo estudié en la SCAC hace 20 años, es que mi proceso favorito es el momento de planificar. Me flipa planificar. Porque creo que a través del plano, el director puede expresar tantas cosas, tiene tantos elementos con los que jugar. Me flipa elegir dónde va la cámara, cómo están compuestos los actores, la luz, el ángulo, la óptica. Estoy de acuerdo contigo, le doy mucha importancia a eso, pero es que luego hay una cosa que es lo que entra en juego es la realidad, que tú llegas al sitio y dices, esto me lo he imaginado con un 80 y de repente la cámara no te cabe. Y dices, joder, pues aquí como no meta un angular no voy a ver una mierda, ¿sabes? O sea, cosas así. O tú tienes previsto, pues eso, que la luz entre... por un sitio porque lo has visualizado de una manera, pero es que luego no tienes esa fuente de luz y tienes que buscarte la vida, entonces tienes que ir como improvisando o adaptándote. O sea, que tienes que dejar como un poco el espacio a que la vida entre en eso. Totalmente de acuerdo. Y por eso digo que fue un proceso difícil para mí. Pero bueno, aprendizajes de esos que haces, ¿no? Bueno, fue un proceso un poquito traumático, incluso en algún momento decir, sí, tengo que renunciar. Sí, sobre todo porque me había imaginado la peli tantas veces a lo largo de 7 años. Claro, en mi cabeza, durante 7 años estaba clarísima la peli. Entonces, ser capaz de aceptar que... o de... no, de aceptar, no. De abrirse a cambios, que seguramente muchos serán positivos, pero el momento de hacer el clic es complicado a veces. Porque estás muy
en las trincheras de tu idea, ¿no? Y Sí. eso, por ejemplo, en cuanto a dirección de actores, también tuve algún tema aquí, ¿sabes? Porque yo también tenía muy clara la puesta en escena. De, vale, ahora el personaje va de aquí a aquí, se sienta aquí, dice una frase, ahora se levanta y dice otra frase. Y eso es muy mecánico y en general... Claro, luego entra un actor y una actriz Exacto. y tiene su propia visión. Exacto. Y su propia visión creativa. Sí, total. Y Inma y Roberto proponían muchas cosas que rompían con esa puesta en escena que yo tenía en la cabeza, ¿no? Y entonces para mí fue muy enriquecedor aprender a romper también con lo que tenía establecido. O sea, yo, para el futuro, lo que quiero hacer es volver a dibujar la peli, pero simplemente ir más abierto. Porque creo que dibujar la peli te da como una base, ¿no? De decir, vale, la peli si es así, seguro que va a funcionar, pero entonces tener la capacidad en rodaje, en el futuro, de estar muy permeable a que cambie. Claro. Pero foto, arte, sonido y yo ya tendremos la peli más o menos como tiene que ser, ¿no? Entonces ya sabemos que tiene que ir hacia allí, pero no hace falta que sea clavado ni calcado a eso, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa de rodaje, por curiosidad. Claro, tu primera peli tienes a dos actores así como de renombre. Uy, lo mal que lo pasé Claro, en las primeras reuniones con ellos. ¿Qué tal No te lo fue puedes imaginar, el trabajo con ellos? Porque, sobre todo lo digo porque, por lo que estoy descubriendo contigo, que o sea, me da la sensación que eres como una persona o un director como muy técnico, en el sentido que está como muy centrado en eso, en la peli que tiene en la cabeza, y entonces de repente pues te llegan dos actores que son dos actores de renombre, ¿sabes? Que acostumbrados a tener su proceso muy creativo. mitómano. Soy muy mitómano y lo pasé fatal. Y entonces, claro, y es tu primera peli, ¿sabes? Que al final, lo de dirigir actores, yo siempre digo lo mismo, nadie te enseña. Entonces, No. es una cuestión psicológica, es de psicología pura y dura, de cómo nadie te enseña cómo tratarlos, nadie te enseña cómo tienes que dirigirlos. Luego están, evidentemente, los egos de los actores y las actrices. Entonces, escuchándote, me gustaría profundizar un poquito de cómo fue tu relación con ellos en torno a eso. Al principio me invadía mucho el síndrome del impostor con ellos. Ah, sí, ¿eh? Muchísimo. O sea, el síndrome del impostor me parece súper interesante porque en este podcast sale continuamente, tío. Sí. Porque además las primeras reuniones, porque como estábamos confinados, tuvieron que ser todas por videollamada y tal. Jamás olvidaré la primera videollamada con Inma Cuesta, ¿no? De decir, hostia, esta persona que he visto tantas veces en la pantalla está aquí delante mío, en la pantalla de mi ordenador, hablando conmigo. Había una sensación de irrealidad. Sí. Es decir, uff, qué raro. Yo sentía que estaba como... Yo tartamudeando todo el rato. Seguramente no lo hice, pero mi síndrome de impostor me veía verme así todo el rato. Entonces, yo lo que hice, que he hecho otras veces con cortos y demás, es preparar mucho el background de los personajes. Les di mucho material. Les di playlists de canciones que yo consideraba que encajaban con la psicología de ambos personajes, de canciones de bandas sonoras de otras pelis. Todo un background, me inventé la biografía de los personajes, porque el Páramo juega mucho a ocultar también información del pasado de los personajes, pero yo me inventé historias para darles eso. Les di cuadros famosos, ¿no? Que creía que conectaban con el viaje emocional de cada uno de ellos. Entonces a mí eso me daba seguridad como director para también compensar mi síndrome del impostor, para preparar bien el personaje desde la preproducción. Y no, fue bien, fue bien, o sea, fue bien en el momento, a partir de que yo me empecé a relajar, porque al final ellos lo que buscaban era alguien relajado y tranquilo y que pudiesen hablar de tú a tú, ¿no? Entonces yo cuando empecé a relajarme, creo que empezó a fluir la dirección de actores, y no muy bien, o sea, salían y, como decía el sonidista, cada vez que salían marcaban gol, o sea, lo hacían muy bien a la primera, ¿sabes? O sea, era espectacular. Y ninguno te vino y te dijo, oye, esto es una puta mierda, como... Eso sí que te hubiera hundido, ¿eh? Buah, ya ves. Bueno, se ha dicho mucho luego en Film Affinity y en Letterboxd. Ya llegaremos a eso. Ya llegaremos a eso. Vale, dentro de lo que cabe, tú tienes un buen rodaje. O sea, para ser un primer rodaje de una peli... Fue difícil, porque es muy complicado rodar una peli, ya lo sabes. Pero que no fuera un rodaje traumático, quiero decir. No. O sea, sí y no. Vale. Bueno, lo es es traumático en la medida en la que creo que todos los rodajes son traumáticos. Porque lo que vimos los directores es la hostia de difícil, ¿no? O sea, mucha presión. Diría más que el rodaje, todo el proceso. O sea, es que realmente desde que nos dio Greenlight Netflix hasta que estrenamos en Sitges fue justo 1 año y medio aprox. Yo ese año y medio no tuve ni domingos. Estuve cada día de la semana viviendo por esa peli, obsesionado con esa peli, en la en el rodaje y en la post, ¿no?
Entonces eso es complicado de la hostia, porque el primer enemigo eres tú mismo, con tus historias mentales, sí. con tus limitaciones mentales, contra las expectativas que te has creado, tus inseguridades, tus síndromes del impostor, y eso sumado a los inevitables obstáculos externos que van apareciendo constantemente. Claro, ¿no? que tú vas luchando con esos obstáculos mientras luchas también con tus propios demonios, que no es Claro, nada y fácil, por eso tío. digo que creo que tiene algo de inevitablemente traumático cualquier primera peli, porque además una cosa que constaté es que no hay videoclip corto o documental que te enseñe a hacer una peli, ¿eh? O sea, yo pensaba que habiendo rodado un montón de videoclips y cortos estaba preparado. No. Una peli... O sea, las pelis se aprenden haciendo pelis. Efectivamente. Yo siento que ahora estoy preparado para hacer una peli después de haber hecho la primera. Pero hostia, qué complicado. Pero bueno, apasionante al mismo tiempo. Y además hay algo brutal que es este proceso de aprendizaje sobre ti mismo. Porque, como tú has dicho, tus demonios internos son tu peor obstáculo. Sí. Y cuando te das cuenta de eso, es una oportunidad brutal para hacer autoconocimiento y crecer como persona a rodar una peli. O sea, que es... no sé, es intensísimo a muchos niveles. Es una locura. Venga, ¿Tú no lo vives así? Yo sí. Lo que pasa es que yo, mira, sí, pero con una diferencia. Y es que yo siempre lo digo y no entiendo por qué, pero yo nunca he tenido el síndrome del impostor. Hostia. Nunca. ¿Cuál es la receta? No lo sé. Pero aparte, yo tengo amigos que lo tienen cuando escriben, y mucha gente que pasa por aquí y tal. Yo siempre digo que yo quiero creer, no tengo la no sé por qué, ¿sabes? No tengo la respuesta, pero quiero creer que es como me cuesta tanto haber llegado donde estoy y seguir luchando ¿no? Porque es una lucha diaria y luego ya te preguntaré por eso, pero acabas tu primera peli y vuelve a usted a la casilla de salida y a arrancar otra vez. Entonces, como cuesta tanto, es como que, uno, no tengo tiempo como para ponerme yo palos en las ruedas, y dos, sí que me lo creo, porque yo no sé, no engaño a nadie y menos a mí mismo. No sé, nunca lo he sentido. Te voy a fichar de coach. Venga, ¿vale? Tú mismo. Pero todo lo contrario. Yo era como, ya que estoy aquí, me lo merezco, pero es que antes que nadie. Qué guay. Quiero decir, no por encima de nadie, pero antes que nadie, seguro. Es una cosa que me resulta súper curiosa y siempre lo pregunto. Y ahí tú lo has soltado antes. En mi caso también tiene mucho que ver con esto de ser muy mitómano, ¿eh? No me ha jugado nada a favor ser tan mitómano y tan cinéfilo. O sea, en mi casa... No, en las paredes de mi casa no habían fotos de familiares, había fotos de actores de Hollywood. ¿Sabes? O sea, en la pared teníamos colgado a Charlton Heston, a Gary Cooper y demás. Tenía el póster de Braveheart, cuidado. Pero eso es para un poco dimensionar cómo yo ya vivía el cine, de ponerlo en una especie de vitrina, ¿no? Intocable, ¿no? El cine, ¿no? Las pelis, los actores, las estrellas, ¿no? Entonces, hostia, estar con estrellas de aquí, ¿no? Roberto Álamo, Emma Cuesta, una estrella, entre comillas, a nivel de estudio, como es Netflix. La impresión que me dio eso fue fuerte. Y aquí el síndrome del impostor, bueno, pues eso, jugó su papel. No, me parece como súper curioso, tío. Y muy guay. Entonces, bueno, seguramente el que tiene algo estropeado soy yo. Porque yo siempre pensaba, si yo estoy ahí, o sea, si a mí me pasa esto de con Netflix, mi percepción sería, buah, ahora que estoy aquí, os vais a cagar. Ahora he llegado yo. Qué bueno. ¿Sabes? Pero no lo sé, luego hay que verse ahí, ¿sabes? Pero, anyway, volvamos. Postproducción. Vamos a entrar un poquito ahí. Ahí es donde tuviste tu Viví dos fases emocionalmente bastante opuestas. Vale. La fase de montaje fue difícil. Alberto de Toro fue el montador. Montaje de imagen estamos hablando. Sí. Ok. Fue difícil. La V1, ya lo sabes, el ensemble, como ya se sabe... El chorizo. Madre mía. Yo me quería... Cuando yo vi eso... Pero ¿sabes lo bueno? Me quería ir a la otra punta del mundo y poner la cabeza bajo la tierra como un avestruz y desaparecer. ¿Qué mierda he hecho? Sí. ¿Qué puta mierda he hecho? Sí, así es. Y además es que nos ha pasado a todos. Pero además pasa a todo el mundo. Eso me consoló mucho cuando descubrí vuestros podcasts, ¿sabes? O sea, para mí fue muy terapéutico en ese momento descubrir podcasts en que se entrevistaba a directores de cine y vi que todos pasábamos por eso. Y de verdad lo digo, para mí fue liberador y me dio mucha paz, pensar, vale, no soy yo que soy una mierda de director. Es que estamos todos pasando por este proceso en ese momento del primer montaje, ok. Yo tengo una teoría de por qué nos pasa. Esto es una teoría, no quiere decir que sea verdad. Y te digo de qué va. Y es, cuando a todos los directores y directoras nos pasa lo del primer montaje que decimos, me quiero morir, creo que es por la ansiedad o por la prisa. Tenemos tantas ganas de montar la película, de ver cómo queda. ¿Sabes? Que pensamos, que no somos conscientes que
la postproducción es un proceso donde la película se rehace y toma forma. Entonces parece que cuando juntas los planos y la montas por primera vez, ya tiene que quedar como tú te la imaginas. Y es como, eso es imposible que pase. Porque la película no tiene ritmo, no tiene, ¿sabes? Le tienes que descubrir, lo tienes que, no sé, tienes que pulirla, tienes que encontrarla, tienes que... Pero creo que es nuestra propia prisa, nuestra propia ansiedad por decir, venga, esta es mi película, que claro, cuando la ves, es inevitable. Porque es como, no sé, tío. Y además se suele montar esa V1 en base al guión. Claro, efectivamente. Y ese es lógico, pero es lógico para darte cuenta que el guión ya quedó atrás y tiene que quedar atrás. A partir de ahí tienes que hacer la mejor película con lo que tienes. Y muchas veces pasa por no respetar ese guión. Esa es la frase. Tú haces la mejor película que puedes con lo que tienes. Exacto. Pero eso es traumático también. Sí. Darte cuenta de eso. Ahí viene lo de la renuncia, lo que hablamos antes. Ahí viene lo de la renuncia. Que hay muchas veces en los que en ese proceso, porque el rodaje es como una renuncia continua, pero el rodaje es como una batalla diaria, ¿sabes? Pero el rodaje ya fue y aparte es lo que dices tú. Ya no puedes volver atrás. Pero el montaje es esa renuncia de esto es lo que tengo. Vamos a salvar esto. Sí. Y yo quiero expresar que fue especialmente angustiante ese momento porque yo tuve la sensación de que no estaba bien lo que habíamos hecho, con la presión de que, de aquí 5 o 6 meses, esto va a estrenarse en 190 países, lo van a ver millones de personas. Tenía esa mochila. Que no abunda el pánico, ¿no? Claro, tú imagínate el pánico, ¿sabes? O sea, porque sí o sí la iban a ver millones de personas. Fue difícil, muy difícil. Claro, como ves que, aparte, mira, esto es lo que decíamos antes, nadie te ayuda a gestionar eso. Claro. Y es una presión en ese sentido quiero aquí hablar muy bien de Marina Padró, de Rodar y Rodar, que fue la productora que estuvo del equipo de Rodar y Rodar. Marina Padró fue la que llevó más el páramo y me acompañó muy bien y me hizo mucho trabajo de coach emocional en todo ese proceso y quería destacarlo aquí porque es importante también tener ahí gente que te apoye emocionalmente. Claro, y es importante valorarlo y reconocerlo, tío, sí. Porque siempre hay poca gente que está contigo también en las malas y ayudando y apoyando, con lo cual... Sí, porque además un productor, que ella era la productora, podría entrar en pánico y de repente hablarte mal o hablarte desde su propia ansiedad de que no está quedando como debería, decirte mal las cosas o desde lo violento. Y no, ¿sabes? O sea, yo creo que lo inteligente, que es lo que hizo ella, ¿no? Y que es como creo que se debe hacer, es entender que la persona de dirección pasa por un proceso muy complicado y es darle apoyo y darle calor, porque desde ese calor y ese apoyo y ese cariño va a lograr hacerlo mejor, no desde la presión whiplash, violenta y agresiva. Entonces, en ese sentido, agradezco que Marina fuese buena psicóloga. Total. ¿Y cuáles fueron los puntos de conflicto? Porque... ¿están relacionados con esa presión que tú decías? ¿O... las fuentes de conflicto, no, o sea, fue sobre todo con esto del ritmo que te he dicho antes, de la peli. Pero estabas de acuerdo, o sea, al final es un conflicto relativo, porque... ¿O tú querías mantener sí o sí ese ritmo más lento, más pausado? No, estoy de acuerdo ahora, 3 años después. En ese momento no. No, o sea, realmente creo... Es que claro, o sea, yo para bien y para mal nunca tuve muy en cuenta que era una peli de plataforma. Es decir, yo hice mi lógica fue hacer la mejor peli para cine, para gran pantalla. Porque mi lógica era, si hago la mejor peli para gran pantalla, será la mejor peli para la pantalla pequeña. Ese fue. Y entonces, pensando en gran pantalla, yo pensaba en un tempo concreto. Y sin duda creo que la peli funcionó mucho mejor cuando se estrenó en Sitges en la pantalla grande, que es como fue concebida desde foto, por el propio guión, planificación y tempo incluso, porque la peli no fue tan rápida tampoco como Netflix quiso, porque yo estaba apretando hacia el otro lado. Y yo creo que se percibió mucho mejor en gran pantalla, que es como yo la diseñé, que luego en la pantalla pequeña, donde un ritmo pausado, que es como el que tiene la peli, se acusa fácilmente y el espectador no... Bueno, y quizá también tiene que ver el hecho de, no solo eso, sino que a mí personalmente El Páramo siempre me ha parecido que es una peli de atmósfera, ¿sabes? Es una peli que juega mucho, es una peli que se basa mucho en...
en el niño, la historia del niño, en una sola localización. Entonces, creo que esos elementos combinados, como dices tú, en una pantalla grande, entras mucho mejor. ¿Por qué? Porque al ser una peli que es eso, como mucho más atmosférica, es una peli mucho más de sensaciones. Tú corrígeme si me equivoco, pero es lo que yo sentí viendo tu peli. Entonces, en una pantalla grande, a oscuras, ¿no? La palabra no sé si es disfrutar, pero percibes mucho mejor todos esos elementos, todo ese tempo que tú estás marcando, la foto, el decorado, ¿sabes? El sonido. Entonces, tú ahí entras de una manera que no en una peli como esta, en el sofá de tu casa. Bueno, es que a mí lo que me gustaría es cada vez que alguien de las millones de personas que han visto la peli alrededor del mundo, a mí me gustaría entrar en su casa cada vez que le ponen al play, bajarles la persiana, subir mucho, instalarles un 5.1 claro, y ponerles mucho el volumen muy alto. Pero entonces si piensas que hay alguien que la está viendo en cualquier país en la pantalla de su móvil, claro, tú ya microinfartas. Sí, claro. No, y además es que soy consciente ahora mismo de que el 99,9% de la gente la ha visto, no la ha visto en las condiciones óptimas, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque precisamente hicimos un diseño de sonido brutal, pero 5.1. Y no es como se experimenta, ¿no? Pero bueno, en cuanto a crisis también de montaje, voy a abrir un melón también que no he hablado jamás en ninguna entrevista y creo que es interesante. Vamos, hostia, dos en la misma, el mismo podcast. Que es, yo tuve una duda creativa presente desde que nos dieron el green light hasta que se estrenó la peli, que es cómo íbamos a mostrar la bestia, el ser mitológico del que hablan, el aspecto, o si se iba a ver o no. Porque en el guión jamás se habló del aspecto de la bestia, era una oscuridad. Y durante mucho tiempo nosotros, los guionistas, teníamos claro que iba a funcionar que no se viera jamás ese ser, que fuera algo que tú te imaginaras como espectador, como mucho algún sonido, pero que no se viese nada. Bueno, la pelista juega mucho con la sombra. Hay mucho, ¿ves? Ahí sí que es verdad que te reconozco lo de Babadook, ¿no? Que juega mucho con los movimientos de la sombra, el sonido, eso es verdad. Entonces, desde el Greenlight de Netflix más o menos, esa seguridad de que la bestia no se tenía que ver, yo empecé a dudar sobre ello. Y eso fue una maldición, jamás, nunca mejor dicho, que me persiguió y me persigue hasta el día de hoy, porque dudé mucho. Es muy interesante eso, ¿sabes? O sea, porque cuando tú diriges una peli, ¿no? Hay como categorías en las dudas. Yo me gusta como clasificarlo en dos tipos de dudas, las dudas de cabeza y las dudas de corazón. Okay. La duda de cabeza, ¿vale? Es un tipo de duda un poquito más superficial en el que la película no está tan comprometida, o la esencia de la película. Por ejemplo, en rodaje, ¿no? Yo que tenía tan planificada la peli, pues en una escena, por la puesta en escena que se creó con Inma y el niño, de repente no sabía dónde poner la cámara. Esa para mí era una duda de cabeza porque se podía resolver de una forma racional muy efectiva y Isaac Vila, el director de foto, me ayudó a resolverla. Y expresar tu duda, esa duda de cabeza en ese momento, bueno, yo creo que forma parte del proceso creativo también de dirigir, que no tienes que tener miedo también a veces a exponer dudas delante del equipo. Pero la duda de corazón es la duda del instinto, ¿no? La duda del estómago. Algo que sabes que si te hace dudar puede ser que la peli acabe comprometida para mal. Y yo con esto de cómo enseñar la bestia era una duda de corazón. Hostia, yo sé lo que hago en esos casos. O sea, por ejemplo, lo que hubiera hecho en tu caso, pero lo que hago yo en esos casos siempre es recurro a mis referentes, tío. Por ejemplo, en el tuyo, yo, si hubiera sido tú, hostia, ¿la muestro o no la muestro? Yo hubiera pensado, ¿cuál es, para mí, cuál es mi peli de terror favorita? La mía, Tiburón. ¿Cuál es la gracia? O sea, ¿cuál es una de las grandes bazas de Tiburón? Tú no ves el tiburón, tío. Hasta... ¿Sabes? Y para mí, la parte de la peli que da más miedo es cuando no lo ves. Claro. Sí, sí. Creo que a veces aferrarse a eso es como una especie de ancla, ¿sabes? O una especie de como de salvavidas. De decir, no, vamos bien. Porque si tu referente es ese y ha funcionado, y en ti, o sea, ha funcionado y encima es como tu peli favorita o de tus pelis favoritas, por lo que te ha marcado, por lo que estás haciendo eso, entonces es que estás siguiendo bien tu instinto. ¿Sabes? Yo me guío normalmente por eso. Es buena esa. Yo sí que en algún momento pensé en alguna de mis referentes también en cuanto a eso, como Babadook o Señales, por ejemplo, ¿no? Bueno, Señales, claro. Señales, ¿no? Que al final se muestra el bicho y es muy controvertido eso, ¿no? Pero toda la primera parte de Señales, bueno, o casi toda la peli, me parece increíble. Claro.
En cualquier caso, dudé todo el proceso. Entonces, había días que yo creía que no había que enseñar nada, días que un poco, vale, sí, quizás es inteligente enseñar un poco. Otros días yo pensaba, vale, no, sí, hay que enseñar al final a la bestia porque no puedes no darle esto al espectador. Pero es que no lo tenía claro, ¿eh? Y entonces ahí se suma un factor que a mí me vuelve loco en ese proceso, que es que a mi alrededor tenía millones de voces diciéndome de todo, ¿no? Mucha gente en el equipo creativo, productores, gente de Netflix. Unos me decían una cosa, los otros la otra. Lo pasé mal, realmente. Y el marrón para ti. Lo pasé mal porque mi instinto, el corazón estómago, es que no lo tenía claro. Y entonces, precisamente vista ahora la peli, yo, como director, creo que lo que cojea más, es mi opinión subjetiva, soy un espectador más ahora, es toda la representación de ese ser. Cuando al final de la película se ve el bicho, no me gusta. No me gusta el diseño, no me gusta cómo está ejecutado, pero no creo que... me gusta el hecho de enseñarlo. Es más, te diré que en el proceso de talonaje, en un momento de duda quise bajar mucho la luz, muchísimo, hasta que casi no se viese, y luego gente de producción me dijo, no, David, tío, o sea, sube más la luz. Y fue un momento también de conflicto. A mí lo que me pasa con la bestia es... Bueno, claro, tú porque o la diseñaste o la diseñaron, pero yo la sensación que tengo es que cuando ves la peli y ves la bestia, es como, esta es otra peli, ¿sabes? Uh-huh. Porque todo lo que es la representación, bueno, no sé si onírica, pero del drama, pues eso, de la experiencia del niño, de qué es lo que está viviendo, ¿no? De todos sus demonios interiores, cuando tú lo representas de manera, pues eso, con sombras, con sonidos, tal, da mucho más miedo. Entonces, cuando eso se hace corpóreo, eso se hace realidad, es como... A mí la sensación que me dio es como... no me esperaba esto, no estoy viendo esta peli, ¿sabes? No estoy viendo esta peli. No significa que esté mal, necesariamente, pero es como... O sea, me sorprendió. Porque yo personalmente hubiera apostado, o hubiera preferido que no me lo hubieran enseñado. Pero... El David del 2025 opina como tú. Yo me monté todo un aparato teórico alrededor de ese ser que me gusta mucho. Yo te lo explico ahora y verás que mola mucho, que es la idea de esto, ¿no? O sea, como es el trauma de la depresión alegórica que se va haciendo más presente en esa familia. Al principio lo ve la madre, luego el niño, porque se queda contagiado de esa depresión, ¿no? Pues tiene sentido que al final coja corporeidad, y además a un nivel de diseño es un compendio de todos los iconos que se han ido repitiendo a lo largo de la peli, que están alrededor del niño. Si te fijas, tiene la forma de una de las figuras de madera que él talla. Si tú te fijas bien en la cabeza de la bestia, tiene la cabeza reventada, como se revienta la cabeza el soldado el soldado que viene del río al principio. Que es el que ve, claro. Grita la bestia como el sonido del viento, que es el viento que hay en ese páramo. Es decir, hay toda una construcción teórica de cómo es ese ser que tiene mucho sentido y que me gusta mucho. Ahora te lo explico y digo, claro, hombre, está de puta madre, esto tiene que verse. Pero luego, visto ahí, no sé si es por cómo lo hicimos, yo creo que no funciona. No, yo creo que no es por cómo lo hiciste, es por el relato. Es por lo que es por la peli que tú estás contando. O sea, no tiene nada que ver, creo, o la impresión que me da, no tiene nada que ver con el cómo lo hicisteis o de la manera que lo muestras. Es porque el relato que has ido construyendo hasta entonces no hace falta. Funciona muy bien sin ese momento. Bueno, algún día le pediré a Netflix que me pase los brutos y volvemos a hacer un remontaje. ¿Más lento? Más muy lento y sin bicho al final. Vosotros teníais la fecha de entrega o fecha de fin porque la ibas a estrenar en Sitges. Claro. ¿Correcto? Afirmativo. O sea, fue también muy guay lo que pasó en ese... Perdón, sí, y antes te he dicho que la fase de postproducción tuvo una fase crítica y otra muy positiva. Sí. Que no hemos comentado la positiva. La positiva. El diseño de sonido y la banda sonora. ¡Buah! Lo que disfruté. Fue lo que más disfruté de todo el proceso creativo. Me flipó el diseño de sonido. Estoy enamorado de los de sonido desde que pasé por ese proceso. O sea, cómo eleva todo el diseño de sonido. Eso es lo que da vida. Yo siempre lo he dicho, brutal. Es mi proceso favorito. El diseño de sonido y música para mí es mi proceso favorito. Súper creativo, se sacan un montón de ideas. Y porque yo creo que es donde tú ves, donde realmente si lo que tú piensas y tus ideas funcionan. ¿Sabes? Porque todo lo tienes en la cabeza, pero hasta que no ves eso, que es con el sonido y la música, ves si realmente funciona. Porque hasta entonces todo lo haces con referencias, todo lo haces con... No sé, pero en ese momento que ya... ¿no? Lo crean y le dan vida, ahí es cuando lo ves. Sí. Y la grabación de la banda sonora. La banda sonora la compuso Diego Navarro
Y fue espectacular ese proceso. Me flipó. Fuimos a Cracovia a grabar la banda sonora. Fue Hostia, muy qué guay, mágico. tío. Fue muy mágico. Fue muy mágico. Y por suerte ese último proceso fue realmente lo que a mí me generó más felicidad a un nivel creativo también y de ilusión. Y ya en ese proceso fue cuando lo enviamos a Sitges y un día recibimos la gran noticia, ¿no? Que nos seleccionaban en sección oficial. Entonces todas esas dudas, ese síndrome del impostor, yo respiré porque pensé, bueno, ¿sabes? Si un comité como Sitges lo está cogiendo en sección oficial, estará bien, mínimamente bien la cosa. Y para mí fue brutal ese momento. Entonces, ¿cómo vives tú, que es un director novel, con tu primera peli, que de repente te seleccionen en Sitges y vas a estrenar tu peli ahí? ¿Cómo vives eso? ¿Y cómo funciona en Sitges? Bueno, me sentí la Cenicienta. O sea, un sueño, fue brutal. Y además, como Sitges, yo soy de Barcelona, está al lado de Barcelona, pude traerme a todos mis amigos, mis familias, mis profesores de la infancia. O sea, tenía 120 personas el día del estreno. Hostia, que eran míos. Claro. Llenaste tú la sala, ¿eh? Sí, hubo ovación, pero esa ovación no tenía ningún mérito. No tenía mérito. No sé, es que fue un sueño, fue increíble estar allí. O sea, fue una guinda para el pastel espectacular. ¿No? Un lugar donde había ido tantos años de peque y tal. No sé. Es que es muy cliché, pero es que es verdad, es que fue maravilloso. Bueno, esa es la parte bonita también, ¿no? O sea, con lo mal que lo pasamos cuando haces una película y tal, pero cuando consigues hacerla y vives eso, esa es la parte bonita, la parte por la que nos dedicamos a esto, por la parte por la que queremos hacer esto. Sí. Además, se pudo exhibir la película como yo la había diseñado en términos de la gran pantalla, esos planos, tanto interiores como exteriores, que hay grandes vistas, ¿no? de Teruel, en esa pantalla del Meliá, ¿cómo lucieron? Lucieron muy bien. Lo que pasa es que, entonces, déjame ahí continuar porque todo eso es muy bonito, pero también es irreal. Porque al final, como quien dice, entre comillas, juegas en casa. Es una película que es un festival de género. Claro. Quiero decir, la gente va como predispuesta, va con ganas, tú llenas un cine, te hacen una ovación, o sea que es precioso, pero entre comillas es irreal. La prueba de fuego es enero 2022. Bueno, pero el público que se dice también es duro, ¿eh? Seguro, pero que al final es diferente en el sentido de que cuando tú estrenas una película la gente lleva con una predisposición, o sea que ya es un evento festivo. Entonces, la prueba de fuego es cuando una película sin nadie que conozca, sin ningún evento de por medio donde se pueda presentar, la peli se lanza y la peli pasa a ser parte del público y gente que tú no conoces de nada la ve. Enero de 2022, tú estrenas tu primera película. Día de Reyes. 6 de enero. 6 de enero, vaya regalazo. Envenenado. Se estrena la película en todo el mundo. Entonces, dos cosas aquí. Uno, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cómo ves que funciona? Y dos, ¿cómo gestionas eso? Porque entiendo que no es nada fácil. Volviéndote loco. Bien. Respuesta fácil, respuesta directa. No, fue complicado porque de un día para el otro estás en 190 países, que significa que millones de personas la están viendo. Porque además está promocionado eso por Netflix, ¿no? En todos estos países está ahí en las listas de top 10, no sé qué, ¿no? Por lo tanto, la ven millones de personas. O sea, estaba El Páramo en el top 10 junto a Don't Look Up de DiCaprio. Hostia. Entonces estaban el póster de una y de la otra al lado todo el rato, ¿no? Hostia, estoy impresionado mucho. Y eso me hizo muy feliz. Es como, wow, ha pasado, está pasando. Pero, ¿qué sucede cuando la película generalmente no gusta? ¿Qué es lo que pasó? Pues que fue complicado y fue muy difícil para mí. Al menos, no sé cómo lo vivieron el resto de las personas del equipo, porque no lo comentamos mucho, porque creo que fue doloroso en general. Claro, estamos cuando no gusta en general tu peli, y se puede ver entrando en cualquiera de las plataformas de opinión, Film Affinity, Letterboxd y IMDb, quiere decir que millones de personas esos días están entrando en internet para meterte una buena review destroyer. Hay mucho hater también por la vida, que a lo mejor la peli, ¿sabes? Cierto.
Pero hay que estar preparado, ¿eh? Aunque sepamos ahora tú y yo hablar de no, a los haters no hay que tenerlos en cuenta. Los troles no hay que escucharlos, no hay que leerlos. Bueno, ponte tú a leer todo. Cuando hay miles de opiniones en pocos días diciéndote que eres el peor director de la historia del cine, que tu peli es una puta mierda, y eso es lo más light que... No lo más light, pero se dijeron cosas aún más grotescas. Hay que tener la cabeza muy bien puesta, amueblada, para que no te afecte, ¿eh? O sea, los seres humanos somos así. O sea, te dan 10 opiniones, 9 son buenas y una mala. Y la mala nos deja tocados ya para todo el día. Sí. A ver, es una generalización. No, pero eso, es cierto, ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Con el ego? ¿Con la no lo sé. O sea, pero a mí realmente me afectó. Hubo también, en honor a la verdad, a mucha gente le gustó, por supuesto también. Mucha gente escribió cosas positivas. Pero la realidad es que hubo muchas más negativas. Entonces, gestionar eso fue complicado, porque además yo tenía la esperanza de que en algún momento la peli encontrase a su público, y yo pensé, hostia, esto es que a lo mejor no está conectando con el target principal de Netflix, no lo sé, ¿sabes? Pero a lo mejor de aquí un mes encuentra a su propio público en el mundo y habrá gente que le guste más este tipo, ¿no?, de terror, y a lo mejor empezará a haber un poco más de mejor feedback y tal. Entonces eso provocó que yo me enganchase de forma adictiva a cada día hacerme un paseíto por todo internet buscando reviews. Y eso es obsesivo ya, ¿eh? Y ahí es donde David hace crack, porque fue un momento difícil para mi cerebro, y entonces por eso al principio he dicho que ir a terapia me salvo. No, pero me parece una decisión como súper inteligente y acertada. Claro. Porque estabas cayendo en un buen pozo. Bueno, entiendo que... Pozo. Sí, porque ya te digo, era pura adicción. Claro. O sea, visto ahora desde perspectiva, no era el mecanismo de la adicción, ¿no? Es decir, es que no podía estar en un viaje en bus o en el metro tranquilo sin hacer nada, no podía, o sea, tenía que consultar, entrar en el móvil y consultar, ¿no? Ay, Dios mío, fue complicadísimo. Mientras, por ejemplo, ¿Netflix estaba contenta con la peli? Porque seguramente para lidiar con eso, si tú recibes al menos los comentarios o el apoyo de Netflix, decir, oye, pero que nosotros estamos contentos, la peli está guay, pasa que yo que sé, que dices, bueno, al menos... La película fue muy bien al principio, a nivel de visionados. Hizo, creo, si no recuerdo mal, 8 millones de visionados. Hostia, en las 2 primeras semanas. O sea, que es muchísima gente. Y aparte, 8 millones de visionados. No significa que la hayan visto 8 millones de personas, que la pueden haber visto, claro. Imagínate. Claro, si en cada hogar hubiesen 2 personas. Un mínimo. Sí, es muy fuerte. Pero también tienes que pensar que, a pesar de las malas críticas, tú has hecho una primera película que la han visto millones y millones de personas, tío. Totalmente de acuerdo, y ahora lo valoro mucho esto y lo veo claramente. Por supuesto, hay muchas cosas positivas de todo este proceso y del hecho de que la vieran millones de personas. Actualmente no la paran de ver personas también. Es verdad, es la magia de estar en una plataforma como Netflix. Cada semana, para que veas que aún voy entrando de vez en cuando, hostia, sí, 2 o 3 reviews salen en Letterboxd. Actualmente, 3 años y medio después. O sea, y eso es brutal, en positivo, digo. Es brutal la sensación de decir, no, yo he hecho una peli que está viva y estará viva para siempre. Y conectará más o menos, pero está viva, ¿sabes? Forma parte de la vida de muchas personas constantemente, ¿no? Y eso es una maravilla. ¿Has conseguido superar todo eso? Bastante, no diría al 100%, pero sí, puedo estar muchos días sin engancharme a eso. He superado la adicción, pero bueno, ya se sabe, siempre puedes... Sí. Y entonces, hacer una calada. Un último bloque antes de acabar, porque hay una cosa que a mí me parece como súper interesante, y es hoy, cuando estamos hablando de esta entrevista, hace poco que has vuelto de Cannes, donde has estado presentando, te han elegido con un proyecto que es un proyecto de terror, entiendo que es de género, ¿no? Que se llama, a día de hoy tiene el título de 1999. Sí, un thriller de terror. Un thriller de terror. A donde voy es 6 de enero de 2022, se estrena la película, o estamos en junio de 2025. Estos 3 años, tú acabas la película, lo que decíamos antes fuera de micro, ¿no? El 6 de enero se estrena, bueno, ¿y ahora qué? Ese gran vacío, ¿no? Sí. Entonces, es como que nadie te lo cuenta, vuelve a usted a la casilla de salida, entonces vuelve a empezar de cero con todo. Entonces, ¿cómo llevas eso? ¿Qué ha pasado durante estos 3 años? ¿Quién es David Casademunt en estos 3 años? Porque, a priori, uno puede decir, yo he hecho un original de Netflix, es uno de los primeros, que eso ya te da pues un cierto nombre, una cierta tranquilidad, una cierta estabilidad y una cierta garantía a la hora de encarar un nuevo proyecto. Pero
han pasado 3 años, bueno, están cogido en Cannes, pero no es un proceso fácil tampoco el hacer tu segunda película. Una cosa bonita que pasó, también porque me gusta explicar todas las cosas buenas que pasaron, que a veces pongo mucho foco en toda esta parte tan oscura del momento reviews y estreno 6 de enero, es que me salió la oportunidad de tener un agente en Estados Unidos. Okay. Muy guay, además. Tío bastante importante. Y lo que sucedió, muy en positivo, es que me llegaron proyectos para dirigir guiones de allí. Pero para que veas lo curiosa que es la industria, todos los guiones eran pelis de terror, un poco de serie B, sobre monstruos metafóricos que pasaban en cabañas. Todos. Fuerte, ¿eh? Sí. O sea, la industria es lógica. Sí, tú has hecho eso, pues te queremos para eso, ¿no? Entonces fue interesante ese momento, porque es un tren que yo era consciente de que ese tren a lo mejor no vuelve a venir jamás, ¿eh? Que pasa y a lo mejor no vuelve. Y lo dejé pasar. Sí, ¿eh? Lo dejé pasar. No hubo nada que te llamara la atención. Porque no me convenció ninguno de esos guiones. Y habiendo vivido el Vietnam de lo que es hacer una peli, yo tengo muy claro a día de hoy que yo me voy a meter en ese Vietnam otra vez con una historia que me apasione, que me vuelva loco, como lo fue en su día el guión del Páramo o futuros guiones. Pues mira la diferencia del aprendizaje de ese David de ahora, o de ese momento cuando te ofrecían eso, al de 2015, por ejemplo, cuando estabas con La Bestia. Claro. Dejé pasar ese tren. He decidido estos años intentar crear nuevos guiones que me motiven, que me emocionen, que me valga la pena meterme en las trincheras otra vez. Esta alegoría de la guerra está muy sobada, pero es que es bastante pertinente. Entonces, en paralelo, pues tranquilo, doy clases en la SCAC. He editado algún documental también estos años, desde entonces, y con muchas ganas de volver al ruedo. Porque ese fuego no se extingue, ¿eh? No se extingue. Por muchos obstáculos, por muchas heridas mentales o en el cerebro, muchas muescas que se queden, el fuego no se extingue. Y estamos ahí, ¿no? Ayer veía una entrevista a Carolina Yuste que le decía, ¿no? Que decía, ¿cómo puede ser con lo difícil que es esta industria, que estemos todos ahí insistiendo, ¿no? Y es porque hay algo que compartimos todo, que es una mezcla entre fuego y locura, que nos define. Tal cual, es verdad, muy, muy buena definición, tío. Y que nos da alegría de vivir. Alegría de vivir, sí señor. Joder, qué mejor manera de abrochar esto. Entonces, a pesar de todo, nos da una gran alegría de vivir. Sí. A pesar de todas las reviews en Letterboxd y todo eso. Pero, si no, amén a eso. Bueno, como siempre decimos aquí, que lo importante de todo esto es que la gente que nos escucha descubra y redescubra nuestro cine. Así que, si no os ha quedado claro durante toda esta entrevista dónde podéis ver El Páramo en Netflix, por favor, que la gente se acerque a verla. Esa película de terror, pero que va más allá de una película de terror. Como muy bien ha definido David, es un coming of age. Y muy interesante, muy atmosférico. Y por favor, pasen y vean. David, creo que estamos también, si no lo hacemos, estamos como batiendo un récord de la entrevista o la conversación más larga. No jodas. O sea, sí. Con lo cual, ¿cuánto eso, llevamos? Pues mira, llevamos 1:30. Hostia. Más o menos, sí. Vaya turra te he pegado. Así, no, que va, todo lo contrario, tío. Significa que los dos estamos muy a gusto. Bueno, David Casademun, enhorabuena por haber hecho El Páramo, La Bestia. Mucha suerte con lo que ahora se conoce como 1999, que ya veremos cómo se conocerá cuando se haga, porque se va a hacer, sin duda alguna. Venga. Gracias por venir. Eso, y nosotros nos volveremos a escuchar en el próximo Rodad Insensatos. Un abrazo. Gracias, Emilio. Qué bien me lo he pasado. Fantástico. Rodad Insensatos es un podcast sobre la maldición de tener una vocación. Nos puedes escuchar en todas las plataformas de audio, así como seguirnos en redes sociales. Búscanos por @rodad.insensatos y suscríbete a nuestra newsletter en mumbler.io, uniéndote así a la comunidad insensata
donde estarás al tanto de las novedades y actualizaciones de nuestro podcast.